Señor, gracias por tu palabra de esta tarde, porque sabemos que es de mucha bendición siempre y de edificación para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a tener consideración de lo que nos habla siempre, que nunca luchemos en saco roto, que lo oremos, que lo meditemos, que se quede muy grabado en nuestro corazón, Señor. Que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Éxodo 16 y para situar un poquito el contexto, en el verso 1 nos introduce, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Bueno, aquí aparece el lugar y aparece el momento. ¿En qué lugar? Dice que están en el desierto. Exactamente, es difícil como definir en dónde están los lugares el día de hoy, porque pues ha pasado ya muchos años, es difícil encontrar en los lugares por varias pues, barreras, ¿no? Tanto arqueológicas, históricas y demás. Pero se entiende que es en la zona del Sinaí, no necesariamente en la península del Sinaí, sino probablemente es en Arabia. Pero probablemente antes a toda esa región se le llamaba así, Sinaí. Pero está en ese desierto. Según solamente como un comentario, opinión, porque he estado estudiando, creo que puede ser Arabia más bien, la actual Arabia, del lado más bien de tu lado este, ¿ok? Pero, como sea, de todas maneras, llegamos ahí, el pueblo llegó ahí, porque Dios los sacó, abrió el mar y entonces llegaron a ese lugar. Es así como llegaron a ese desierto y primero llegaron a Elim, que era una fuente, eran 12 fuentes, ¿no? Era un lugar con 12 fuentes de agua. La semana pasada lo vimos cómo fue que llegaron ahí. Tenían sed, murmuraron de Moisés, Dios sanó unas aguas amargas que había ahí, pero si hubieran esperado, hubieran llegado a Elim y se hubieran encontrado con esas fuentes, ¿no? Ese es Elim. Y salen de ahí y se van hacia el desierto en el Sinaí. Entonces es el lugar en el que están, es un desierto. Y dice que fue en los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, de que habían salido de Egipto había pasado un mes. ¿Ok? Lo de la murmuración fue 3 días después de que salieran de Egipto. Y este es un mes después. Ese es el momento. ¿Y qué pasa ahí? Dice en el verso 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dices, ¿qué onda con ese pueblo de Israel? Murmuró. Y dice el verso 3: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues que nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué onda con el pueblo, verdad? Pues acaban de ser salvados y acaban de ver las obras de Dios y ahora se están quejando y murmurando. Y no es la primera vez. Ya se habían quejado con esto de las aguas amargas 3 días después del Éxodo, ¿no? Entonces es la segunda vez que murmuran, y dice ahí que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Prácticamente su reclamo es: ¿sabes? Hubiéramos estado mejor en Egipto. Y tú y yo nos volteamos a ver y decimos: claro que no, nada que ver. En el Egipto eran esclavos, para empezar, no estaban mejor. Y dice ahí: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, pues en tu imaginación, porque ahí no les daban carne, si eran esclavos, si bien les iba, les daban grano y pan, ¿no? Y dice ahí a la vuelta, en el 3, cuando comíamos pan hasta saciarnos, y tú también dices: nada que ver. Ellos no se saciaban de pan, estaban siendo oprimidos. Entonces parece más bien, esto no es algo real, están más bien murmurando y teniendo una queja. Pero no es realmente lo que había pasado, no estaban bien en Egipto, ¿no? Y dice ahí: nos han sacado del desierto para matarnos de hambre. Por si fuera poco, ahora están exagerando lo que está pasando, porque pues no están, para empezar, todavía tienen de comer, no están muriéndose como tal de hambre, pero más bien están expresando una queja. Ahora, dice ahí en el verso 4: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces aquí
no vemos que Moisés interceda como cuando murmuraron la primera vez, sino más bien aquí Dios intercede directamente y le dice a Moisés, voy a darles la provisión que ellos están diciendo. ¿Quieren comer? Pues les voy a dar pan para que vean, ¿no? Para que vean que yo soy el Señor, ¿no? Entonces les va a dar provisión, pero lo va a hacer de una manera extraordinaria. Dice, voy a hacer llover pan del cielo, les voy a dar pan del cielo, dice. Ahora, esto está muy extremo, es una obra completamente de Dios. Esto no lo vemos no pasa, pues, no llueve pan del cielo todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? Solamente lluvia de hamburguesas 1 y 2, pero no pasa generalmente. Y es una obra milagrosa entonces de Dios, ¿no? Pero esto es para que el pueblo se dé cuenta que esto no va a ser una casualidad en el desierto, sino que verdaderamente Dios tiene cuidado de ellos, ¿sabes? Entonces lo deja así bien sobrenatural. Y les tenía la instrucción era que más adelante el pueblo tenía que recoger, dice ahí, diario el pan para poder comerse. Es la tarea que iban a tener que hacer ellos. Pero en el día sexto tenían que recoger 2 porciones, porque en el séptimo no iban a trabajar. Dios les iba a dar un día de descanso, ¿okay? Lo que más adelante se conoció como el día de reposo o el Shabbat. Déjame decirte que el día de reposo todavía no estaba instituido, sino hasta Éxodo 20, cuando Dios dio la ley en el Sinaí. Entonces todavía no es como tal, pero Dios ya está anticipando esto. Dios quería tener un tiempo de descanso para el pueblo. Bueno, entonces ahí les dan las instrucciones. ¿Y qué hace Moisés? Moisés y Aarón van a orar con el pueblo. Verso número 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, propósito de todo esto es para que ellos se den cuenta que Dios es el que los ha sacado de Egipto y qué poderoso es Dios. Verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. O sea, aquí lo siguiente es que, pues, primero Moisés les dice, van a ver la gloria. O sea, ustedes están quejándose por eso de la comida, van a ver la gloria de Jehová, ¿no? Van a ver otra vez cómo Dios se manifiesta ante ellos a través de esta, pues, provisión sobrenatural, ¿ok? Y les dice por qué. Aquí está la razón de por qué Dios va a hacer esta obra. La razón es porque Él ha oído las murmuraciones. ¿No? Pongo a pensar que esto no es la primera vez que murmuran, sino la segunda. Quizá a lo mejor el pueblo pensó, ay, ok, murmuramos, pero no pasó nada. Es más, hasta Dios nos bendijo. Pues hay que volver a hacerlo, ¿no? Me recuerda mucho a lo que Pablo enseña en Romanos, ¿no? Que dice, vamos a pecar para que Dios nos haga bien, para que haya más gracia. Nada que ver, ¿no? Es lo que está haciendo este pueblo. Está pensando que, pues por el hecho de haber pecado no pasa nada y que Dios lo sigue bendiciendo y no hay problema. Pero no, sí va a haber un problema. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que nos asombra, igual que la semana pasada, es cómo a pesar de que murmuraron, Dios les proveyó. ¿Estás de acuerdo? En la primera ocasión. Y aquí, ¿cómo vemos que otra vez murmuran y Dios otra vez los bendice? ¿Okay? Esto está asombroso de parte de Dios, para que nos demos cuenta que Él no es como nosotros. Murmuran de mí y capaz que hasta te dejo de hablar. No, pero sí es difícil, no respondemos como Dios. Dios es muy distinto a nosotros. Dios está bendiciendo a un pueblo murmurador contra Él. Porque aquí también Moisés les dice, no estás murmurando contra mí realmente, estás murmurando contra Dios, porque yo y Aarón no somos nada. Es lo que le dice al pueblo. Y tiene razón, porque ponte a pensar, cuando están diciendo, ay, es que no tenemos de comer, nos estamos muriendo de hambre, es como si le estuvieran diciendo a Dios, oye Dios, ¿qué pasó contigo? ¿No? O sea, no tenemos comida, no tenemos agua, ¿qué onda? O sea, ¿nos vas a matar de hambre? Realmente la ofensa es en contra de Dios, y les dice Moisés bien claro, es contra Dios, no contra nosotros, ¿no? Pero bueno, y Moisés, verso 9, le dice a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. O sea, aquí Moisés da una instrucción a Aarón, le dice, llama al pueblo,
¿no? Y dile que se acerquen. Ahora está muy raro porque si han murmurado, lo lógico en nuestro pensamiento es como ni te acerques, carnal, porque si te acercas, quién sabe cómo te va. Pero aquí más bien le dice Moisés a Aarón, diles que se acerquen. Wow, ¿no? El problema de ellos es que estaban lejos realmente y necesitaban acercarse a Dios. No conocían a Dios, por eso están pensando en esas cosas de Dios. Que Dios los ha abandonado, que Dios no los cuida, que Dios no los provee, que los van a dejar morirse de hambre en el desierto. Y dicen, no, tienen que conocerlo, que se acerquen. Ahora, dice en el verso 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces le dice que se acerquen, y cuando se acerca el pueblo, de pronto se oscurece. Hay una nube enorme, y dice ahí, en el verso número 10, que la gloria de Jehová apareció en la nube. O sea, cuando habla de la gloria de Jehová, habla de la presencia de Dios. Dios descendió ahí en la nube, estaba. Es que impresionante, ¿no? Y dice en el verso 11, y Jehová habló a Moisés. Entonces parece que habló enfrente de todo el pueblo. Y le dice en el verso 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Wow, imagínate que estés como pueblo y que escuches la voz de Dios y que diga, yo he oído las murmuraciones del pueblo. O sea, me voy para atrás, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero me encanta porque le dice a Moisés, háblales. Tú y yo, nuestras fuerzas, agarramos de cuál hablarles. A ver, ven para acá, me tienes que escuchar. Pero no, Dios es bien paciente y dice, háblales. Entonces vemos cómo Dios ocupó a Moisés como profeta para estar continuamente hablando, porque es la manera en cómo Dios nos transforma, ¿no? Hablándonos. Y le va a hablar al pueblo y le dice, diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabrás que yo soy Jehová tu Dios. El propósito es que ellos sepan quién es Dios, que Él es el Dios que los sacó y les va a darles ahí carne en la tarde y pan en la mañana, ¿no? Entonces si los juntas, te aguantas tantito, te das una hamburguesa. No, pero sí, tienen una comida increíble, ¿no? Era pan y era carne, un alimento bastante bueno, ¿no? Entonces vemos aquí la provisión del Señor. En el verso 13 continúa el relato de cómo es que sucedió ya el cumplimiento de esa provisión. Dice en el verso 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. O sea, aquí vemos la segunda parte. Ya en la tarde, de repente empiezan a ver como así, parvadas y parvadas de codornices llegan y se asientan ahí donde estaba el campamento. Ahora, esto no es poco significativo. En Números, más adelante, como que detalla este tipo de sucesos. En el capítulo 11, si quieres leerlo después en tu casa. Pero lo que vemos ahí en Números es que no cayeron unas cuantas avecillas por ahí. Dice que hasta 2 codos del piso se hicieron de codornices. O sea, vino un montón de codornices. Es una obra de Dios también. Eso no sucede. Podríamos buscar también explicación científica y todo esto, que la migración de las aves y que no sé qué, lo que sea. Pero vemos aquí que es claro que Dios se las llevó, ¿no? Y luego ahorita vamos a ver al final cómo es más claro, porque estuvo durante 40 años dándoles carne y pan. Eso no es una obra nada más de un ratito de coincidencia. Entonces les dio carne de codorniz. ¿Alguien ha comido la carne de codorniz? Bueno, dicen que es muy buena, muy rica, ¿okay? Ni Kentucky te hace unas carnitas tan sabrosas. Bueno, y dice aquí también que envió pan, pero ¿cómo lo envió? Como con el rocío de la mañana. Había un rocío como brisa en la mañana, y entonces esa brisa caía al suelo, pero dice que cuando caía al suelo parecía como una cosa menuda, redonda. Menuda significa delgada. No se entiende exactamente cómo es el maná, porque no está muy fácil de describir. ¿Cómo interpretas esto? Algunos han hecho teorías y teorías, pero bueno, no importa tanto. Pero en Números
también hay un poquito más de luz en el capítulo 11, para que lo leas, te digo. En Números dice que eran más que como brisa, eran como granitos de... eran semillas las que caían. Y esas semillas las molían y hacían pan o hacían tortas con ese material, ¿no? Con ese ingrediente. Entonces así era el maná que le llama aquí en Éxodo. Bueno, pues cuando lo vieron ahí tirado decían, pues ¿qué es esto? No lo reconocían y Moisés le dice, pues este es el pan que pediste pan, pues ahí está el pan, ¿no? Tenía que agarrarlo, prepararlo, simplemente. Lo tenían que agarrar, ni siquiera tenía que hacer gran cosa. Lo agarrabas, salías de tu casita de campaña, estirabas la mano y te agarrabas un buen tanto, ¿no? Básicamente es lo único que tienes que hacer. Y en el verso 16 también explica lo siguiente. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para la mañana. Entonces, bueno, aquí vemos ahora que Dios, después de proveerles, les da instrucción de cómo deben de administrarlo. Primero tenían que recogerlo por familias, prácticamente había una porción por persona, que es un gomer, que equivale a 2 litros. En aquel tiempo medían así, por litros, en cestas, y ahí medían el grano. También lo hacían en Egipto de esta manera, medían en capacidad, no en kilogramos, ¿okay? Por eso dice litros. Entonces era un gomer, y cada quien se comía 2 litros diarios de maná. O sea, estamos hablando de una canastita bastante buena, ¿no? Yo creo que por lo menos unos 4 pancitos sí te salían, ¿no? Entonces comían bien, diario. Es lo que hacían cada uno por cabeza. Y de acuerdo al número de familia, pues ahora sí que si tenías 8, pues eran 8 gomers, ¿no? Entonces pues les iba bien a todos. De hecho ahí dice que al que tenía poco no le faltó, al que tenía mucho no le sobró. O sea, había una medida justa, suficiente para todos. ¿Ah? Bien. Y en el verso 19, Moisés añade que debían de comérselo el mismo día y no debían dejar nada para el día siguiente. Esto implicaba, por cierto, confiar en que si te lo acababas, mañana te iba a proveer Dios de más comida. Implica fe. Y pues sí, no podías dejar nada para el otro día. Bueno, son las instrucciones. Dios les provee, le da instrucciones. ¿Y qué hace el pueblo? Chécate el verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Pues claro, Dios les ha estado mostrando qué tan confiable y bueno y cuidadoso es con su pueblo, y ellos siguen con la misma actitud de desconfianza, ¿no? Y se enoja Moisés, como no inventen, le pidieron comida, aquí está la comida, y ahora resulta que no confían en Dios después de que les hace llover del cielo pan y codornices. No puedo creerlo. Se enoja Moisés contra el pueblo. ¿Ok? Ahora, esto no significa que esté bien esto que empezó a germinar en el corazón de Moisés, porque aunque al principio solamente dice que se enojó, cuando años más adelante esto sigue germinando en su corazón, se convirtió en algo realmente negativo en la vida de Moisés, que le hizo perder su entrada a la tierra prometida. Pero bueno, aquí comenzó una raíz, y dice en el verso 21: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron el doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ok, aquí lo que vemos es cómo el pueblo obedece, ya recogen su pan, y también la porción doble para el 7º día en el cual tenían que descansar. Verso 23. Y él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no, ¿qué dice ahí? No se agusanó ni hedió.
Eso está muy interesante, ¿verdad? Porque días atrás habían guardado para el otro día y se les echó a perder y pues, olía mal. Pero ahora aquí Dios está sosteniendo milagrosamente la provisión y no se pudrió, no se echó a perder, ¿no? Lo que nos deja ver claramente cómo Dios realmente quería un día de reposo para su pueblo judío. Te decía, eso todavía no está, aunque Dios ya había de antemano aquí hablado del día de reposo, todavía no está instituido porque lo instituyó hasta Éxodo 20. ¿Okay? Entonces nada más es como una prefigura de este mandato más adelante. Y dice acá, 25, y Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días recogeréis, mas el séptimo día de reposo, en él no se hallará. ¿Ok? Otras instrucciones de Dios, en el séptimo día, el Shabbat, no trabajen. Y es lo que le dijo al pueblo. ¿Y qué hacen? Verso número 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Ok, aquí lo que pasa entonces es que el pueblo vuelve otra vez a desobedecer, ¿no? Pero ella le dijo, no trabajes trabaja entre semana y vas a recoger siempre, pero no lo almacenes. ¿Y qué van y hacen? Lo almacenan. Ahora que está diciendo, no trabajes el séptimo día y trabajan el séptimo día y no obedecen a Dios. ¿Y qué implicaba trabajar en el séptimo día? Pues por un lado, desconfianza podría ser, ¿no? Pero por otro lado, más bien, ya tenían provisión para ese día. Lo que nos habla más bien de que en el corazón del pueblo más bien había avaricia. Querían más y más y más. Aunque ya Dios les hubiera dado para el séptimo día, querían más. ¿Por qué? Porque esto refleja algo del corazón del pueblo. Insatisfacción. No estaban satisfechos con lo que Dios les había dado, sino querían más. Todavía más. Cuando ya tenían lo suficiente. Bueno, pero así sucedió, ¿no? Y dice ahí al final solamente la nota sobre el alimento, que a ese alimento le llamaron maná, ¿verdad? No estés pensando en ese grupo, sino más bien en esta comida, así se llama maná. Es una palabra hebrea. Esta palabra hebrea significa ¿qué es esto? O ¿qué cosa es esto? Así literalmente se traduce, porque no sabían qué era, ¿ok? Y dice que era como de semilla de culantro, que también se traduce cilantro, pero no estás pensando en ese cilantro que le echas a tu comida, sino probablemente eran semillas pequeñitas, blancas, que se machacaban y eran distintas. Y dice que tenía sabor a hojuelas con miel, como cornflakes, como azucaritas o algo así, no sé. Pero estaba rico, ¿no? Ahora, está bien interesante. Algunos comentaristas dicen que no era cualquier pan. Si era pan que descendió del cielo, hasta por eso luego más adelante en la Biblia le llama pan de ángeles. O sea, algunos piensan que incluso este es pan del cielo, literal. Bueno, pero como sea, era delicioso y era de parte de Dios. Y ellos, pues nada más, no estaban satisfechos con esto. Ellos no confiaban en Dios. Y en el verso 32 dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, o sea 2 litros de esas semillas. Y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuántos años dice ahí? 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bueno, son medidas ahí del antiguo cercano oriente. Bueno, lo que termina diciendo el capítulo es que al final Dios les manda una orden. Es aparten un gomer de maná para sus descendientes. Está interesante porque es como, cuando yo tenga hijos esto ya se pudrió. Me pongo a pensar, ajá, sí, bueno, sí.
Pero si Dios pudo hacer que se conservaran 2 días el maná en el sexto día para el séptimo, ¿cómo no podría también conservar esto para la descendencia de los hijos de Israel? Pero esto meramente no era algo literal, sino que esto apuntaba a algo más adelante que Dios iba a proveer. Lo que está diciendo es que más adelante va a haber la provisión para el pueblo también. Ok. Y este es el capítulo que leímos el día de hoy. Pues acabamos el 16. Vamos ahora. ¿Qué dijeron? Hay cosas que tenemos que checar del pasaje, pero sencillo. ¿Qué significa el pasaje? Bueno, Éxodo, recuerda que es parte de un compendio de libros que escribió Moisés para los israelitas en la tierra prometida cuando hubieran entrado allí, años más adelante, ¿no? Pues Moisés ya no entró, pero les dejó el Pentateuco, y la idea es que ellos recordaran lo que Dios hizo para que cuando entraran pudieran tenerlo bien presente y vivir de acuerdo a eso. Pero en este capítulo les está mostrando algo muy importante. Número 1, que Dios no solamente los salvó y los salva, Dios también suple las necesidades de su pueblo. Las va a suplir siempre. Y aunque lleguen a tener conflictos ahí en la tierra prometida, pueden confiar en que tienen un Dios fiel que les va a proveer. De entrada, te quiero decir esto: si estás dudando que Dios te va a proveer, ¿qué tenemos que hacer? Así mismo como el pueblo tenía que hacer, confiar en que Dios suple nuestras necesidades. Eso. Tenemos que confiar. Por eso nos ha dejado, no nos dejó el maná literal, pero nos dejó el maná espiritual, la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos confiar que verdaderamente Dios va a suplir nuestras necesidades, porque somos su pueblo y no nos ha sacado al desierto para matarnos de hambre. Cuando nosotros pensamos así, realmente estamos en una actitud de desconfianza a Dios. Eso, desconfianza a Dios, ¿no? Y eso nos va a llevar a lo mismo que llegó al pueblo: murmurar y quejarnos. Y es lo que generalmente hacemos. Nos quejamos, pero ¿por qué nos quejamos? Porque no confiamos en Dios. Digamos así, la murmuración solamente es la señal de que nosotros no estamos confiando en Dios. Esa es la murmuración. Y déjame decirlo así: de repente a lo mejor uno pensaría que la murmuración yo la estoy haciendo pues porque tengo necesidad, hermano, es que las cosas están difíciles. Pero la realidad es esta, que la murmuración aquí no expresó necesidad, sino aquí la murmuración de los hijos de Israel expresó insatisfacción, porque ellos tenían todo lo necesario. Pero te puedes dar cuenta que no es necesidad, sino insatisfacción, porque cuando Dios les da, ¿qué hacen? Quieren más y más y más, y no se sacian, y son rebeldes, y siguen obstinados con Dios. Entonces esto no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de insatisfacción en su corazón. Y esto está bien interesante porque a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces como cristianos nos quejamos y murmuramos porque no es que tengamos necesidad de algo, sino que tenemos insatisfacción en nuestro corazón. Ejemplo, ¿no? A lo mejor el Señor te ha dado un empleo muy bueno, pero nos estamos quejando: ay, no me alcanza, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Mira nada más lo que ya me dieron esto, pero me quitaron aquello. Y todo el tiempo está uno murmurando y quejándose y quejándose. Pero eso sí, ¿no? Te das cuenta que no es una necesidad, porque cuando te pagan más, sigues haciendo lo mismo. Y recibes tu aguinaldo y dices: ¡wow, qué increíble! Y al rato se te acaba y sigue uno quejándose. Y dices: ¿qué onda conmigo? Entonces, si te das cuenta, no es un problema de necesidad o de provisión, es de insatisfacción del corazón. Tenemos un vacío en el corazón, y es en el área económica, pero pasa lo mismo con cualquier cosa, ¿verdad? Dices: cuando yo tenga esposo o esposa, ya voy a estar bien. Y te casas y ¿qué dices? Cuando yo esté divorciado, ahora sí voy a estar bien, ¿no? Y luego dices: cuando yo tenga este carro, va a estar increíble. Y lo tienes
híjole, ya está la verificación, tengo que pagar esto, no, ya se me ponchó, ya me lo chocaron. No, cuando lo venda voy a estar bien. Y así, cuando tenga esta novia, cuando tenga este chico, y luego lo tienes, es no, ya fue, no, mejor que ya no, mejor el otro. ¿Sabes? Esto no habla de una necesidad, hermanos. Esto habla de un corazón vacío. Habla de un corazón que no tiene llenadera, que no tiene saciedad. De eso habla nuestra murmuración. Exactamente. Y eso, la murmuración expresa eso. Estamos vacíos. Estamos insatisfechos. Eso es la murmuración. Ahora, al final, pues Dios les da maná y codornices al pueblo, ¿no? Les suple su necesidad. Pero, ¿sabes? No era meramente el maná y las codornices lo que al pueblo lo iba a sostener. Realmente no. Sino más bien las codornices y el maná iban a apuntar más adelante la manera en la que Dios no solamente iba a suplir la necesidad material y externa del pueblo, sino que iba a suplir esa saciedad del corazón. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues vamos a Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6. En el verso número 32, y en lo que vas para allá te pongo el contexto. Jesús acababa de multiplicar panes y peces para una multitud, más sus esposas y sus hijos. Era un chorrononal de personas. Y después de ahí se fue al otro lado de Galilea, y la gente dijo, pues ahí hay pan, vámonos, y lo andan siguiendo por el pan. Y entonces, cuando llegan ahí con Jesús, pues Jesús empieza a hablar ahí con los religiosos de la sinagoga, con los judíos, y los judíos lo empiezan a cuestionar a Jesús, así de, a ver, ¿tú dices ser el Mesías? Muéstranoslo, danos una señal. Y le dicen a Jesús, hasta Moisés nos dio una señal, él nos dio pan del cielo. ¿Tú qué nos vas a dar para mostrarnos que efectivamente eres el Mesías? Y me encanta porque Jesús le responde aquí a los judíos, les dice así, verso número 32. De cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lo que está diciendo es, a ver, un momentito, la verdad es que no fue Moisés, fue Dios, ¿no? Y eso va de acuerdo con la Escritura, porque Moisés y Aarón decían, nosotros no somos nadie, ¿no? El que ha hecho la obra es Dios. Entonces aquí Jesús retoma esta misma idea, no fue Moisés, fue Dios el que hizo esta provisión. Pero le dice, pero, ¿sabes? Este pan no es el verdadero pan del que habla Moisés. Este pan de Moisés solamente era una prefigura de aquel que vendría a saciar el corazón de las personas, a saciar esa necesidad profunda de insatisfacción profunda que hay en el ser humano. Y por eso dice aquí, no les dio Moisés ese pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan, el que verdaderamente va a saciar su corazón, no es el pan. Mira, cuando tú y yo decimos, ay, no, te sirven una buena comida y dices, ahora sí soy feliz, estoy en la gloria, pero al rato vuelves a tener hambre y no te sació. ¿Me explicó? Por eso Jesús dice, no es un alimento físico, no es algo externo que te va a llenar, sino es el pan del cielo que, ¿quién es? Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No se trata de algo físico, no se trata de algo material, se trata de una persona. Dice, es aquel, el pan de vida es aquel. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos no entendieron, siguen pensando en algo material. Pero Jesús se los aclara. ¿Quién es este pan del cielo? Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Evidentemente no es textual, ¿verdad? La interpretación. Jesús no es un pan. Está comparándose con un pan. Porque es la misma acción que hace un pan en nuestro cuerpo. Tú te comes un pancito y te llena, te sacia,
O sea, creo que a todos los niños chiquitos les encanta, ¿verdad? No sé si tengas niños chiquitos, pero pan, 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 y pan, o sea, les encanta, se llenarían, sacia, gusta, ¿no? Te crea satisfacción un pancito. Y si estás haciendo dieta, perdóname antojarte el pancito, pero es que es lo que hace el pancito, te llena, te sacia. Y Jesús llega y dice, ¿sabes? El verdadero pan que sacia es aquel. ¿Quién es aquel? Yo soy aquel. Yo soy este pan que te sacia. ¿No? Yo soy el pan de vida. Se está comparando con esa persona que te llena tu insatisfacción, tu corazón, tu vacío. Y dice acá adelante, ¿cómo ser llenos? ¿Cómo ser saciados? Porque evidentemente esto no es literal. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la manera de ser saciado? Jesús lo dice muy claro. Cree en Jesús, cree en mí, dice Jesús. El que cree en mí, el que viene a mí y cree en mí, él va a ser saciado en su corazón. La Biblia lo dice muy claro, Jesús lo dice muy claro. El único que puede saciar el vacío de tu corazón es Jesús. No, esa necesidad que sientes que tienes, no es de eso que estás pensando que te vas a saciar, sino que es Jesús lo que necesitas en tu vida. Porque te decía, vas a tener eso que estás buscando, el éxito profesional, y lo vas a hallar y te vas a quedar igual de vacío. A mí me pasó así. Tenía mi estudio de grabación pensando que eso era lo que me iba a hacer feliz. Llegué a tener mi estudio de grabación y tener buenos trabajos y era un miserable en el estudio de grabación. Y llegas a tener tu carrera y la terminas pensando, ahí voy a hallar mi felicidad y no hay nada. Te casas y dices, cuando me case voy a ser feliz. Disney Plus, ¿no? Nel, te casas y dices, no, es el peor infierno y no lo aguanto y así, ¿sabes? Y luego eso, te divorcias y dices, ya, se va a solucionar. Nel, más problemas. Y sabes, dices, cuando tenga hijos, no hombre, y los tienes y dices, no, ¿qué estoy pensando? Los hijos son una bendición, nada más que no te llenan, en verdad. Te dan ciertos momentos de alegría muy bonitos, es hermoso, pero no te llenan. Una relación no te llena. Nada llena el corazón del ser humano, pero llega Jesús y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene y cree en mí no tendrá hambre ni sed jamás. Debes de creer en Cristo. Eso es la manera en cómo vas a ser saciado. Que Cristo es el Señor, el Todopoderoso. Es como el pueblo, es exactamente lo mismo. El pueblo pudo haber dicho, mira, a lo mejor sí estamos pasando bastante sed y un poco de hambre, pero aunque no tengamos esas cosas, Dios está conmigo. Ese es el pensamiento lógico que debió haber tenido el pueblo. Dios está conmigo y me va a suplir de todas mis necesidades y no me va a dejar. Si me sacó, sería absurdo que me dejara morir. Dios me sacó para darme libertad y para ayudarme. ¿Sabes? Y eso era la manera lógica, creer en su Dios. Para nosotros es exactamente lo mismo. Jesús nos dice, cree en mí, créeme a mí, ¿no? Cree en mí, yo te saqué no para que murieras, te saqué para poder liberarte y te voy a proveer y te voy a cuidar. Es creerle a Dios. Pero aparte, eso, a lo mejor tú el día de hoy vienes a la iglesia, a lo mejor incluso tienes un rato, pero en tu corazón te sigues sintiendo igual de vacío y miserable que siempre. A lo mejor es tu caso, así pasa luego. Te sientes vacío, solo, miserable y no tienes algo que te llene. Aquí está la respuesta. Es que necesitas comer del pan de vida. Necesitas creer en Él, depositar tu fe en Cristo por completo. No basta comer el pan. Aunque tú conozcas la teoría de cómo hacer un pan, es que lo tienes que poner tanto de harina y tanto de no sé qué, y así lo metes tantos minutos en el horno, sabes toda la teoría. Pero si lo tienes incluso enfrente de tu mesa y no te lo comes, no te vas a saciar. Entonces no importa si tú conoces de Jesús, pero si no crees en Él, no te vas a saciar. Necesitas depositar tu confianza completa en Jesús. Es eso. Y bueno, voy a detener aquí el texto de Juan, ¿no?, para concluir este par de ideas.
Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? No es un problema de necesidad primordialmente, es un problema del corazón. La vaciedad del corazón, la insatisfacción del corazón que solamente Cristo puede darte. Mi invitación es, si hoy estás escuchando la voz de Cristo que te está diciendo, me necesitas a mí, confía en Él. Decide en tu vida depositar tu fe en Jesús. Porque si no comes el pan, no vas a ser saciado jamás. Necesitas creer en Jesús para ser saciado o saciado, ¿verdad? Si no vas a andar 20 años más, igual como 40 años más como el pueblo en el desierto, sin hallar satisfacción, y todo el tiempo vas a andar pensando, ¿cómo le hago? Me sigo sintiendo igual. Y la respuesta va a ser la misma: come del pan de vida, cree en Cristo. Es que te invito, si nunca has depositado tu fe en Cristo, hazlo hoy y prueba, en verdad, pruébalo. Pero también ahora quiero dirigirme a aquellos que ya hemos creído en Cristo y tú estás completamente convencido y hasta sabes del momento y la hora y la fecha que recibiste a Cristo y dices, no, pues ya. Pero no es por qué me siento tan miserable como cristiano. ¿Por qué me sigo sintiendo tan solo, tan insatisfecho como cristiano? ¿Por qué sigo sintiendo que necesito esto y luego el otro y no hay gozo en mi vida? Siempre hay un vacío. ¿Por qué pasa esto? Si yo ya creí en Jesús. Permíteme sugerirte dos cosas. Es que a lo mejor probaste del pan de vida antes, cuando creíste por primera vez. Pero aquí Moisés nos dice que tenían que comerlo diario. Y es eso. A veces nos sentimos muy insatisfechos siendo cristianos porque o no lo comemos diario, es más, a veces ni siquiera comemos el pan de vida, o a veces comemos las puras migajas. Permíteme explicarte esto. Como cristianos, ¿sabes? Jesús dice ser el verbo encarnado o la palabra encarnada. En otras palabras, somos cristianos, hemos confiado en Jesús, pero no nos acercamos a buscar a Jesús a leer nuestras Biblias. No nos acercamos, literal. Hay muchas personas que no leen su Biblia. Y luego pasa eso, me siento mal, Josué, no sé qué hacer con esto que me está pasando, me siento solo, abandonado. Cuando se te presenta cualquier problema te sientes tronado. ¿Por qué? Porque no está siendo saciada la necesidad primordial de tu corazón, Cristo. Incluso aunque tuvieras un problema muy severo, una ruptura matrimonial, ¿no? Un problema matrimonial o con tus hijos o algún pleito muy grande, algún problema así, no debería haber vaciedad en tu vida. No debería haber vaciedad si Cristo está ahí. Pero cuando no lo está, es que estamos experimentando estas cosas tan difíciles. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Vuelve al Señor. Vuelve a comer otra vez del pan de vida. Lee tu Biblia. Otra vez relaciónate con Jesús. Pero cuando vengas a Él, a leer su palabra y a buscarlo de todo corazón, no te comas solamente unas migajas. Sáciate de la palabra. A mí me ha pasado eso, luego de repente digo, pero si ya leí la Biblia, pues sí, pero la leí en 3 minutos. Es como la comida, si te echas una mordida de un pan, pues sí, te quita el hambre un ratito, pero a las 10 de la mañana estás que no te la acabas, ¿no? Igual, no podemos vivir de migajas, necesitamos ser saciados constantemente, diariamente. Y te decía, y tenemos aquí nuestro pan de vida, ¿no? Que nos alimenta y que nos sacia el Señor. Así que comamos el pan y comamos diario, ¿no? De este pan de vida. Pero también no solamente Moisés habló del pan como una prefigura de Cristo que iba a saciar nuestra vida. ¿Sabes? También las codornices apuntan al sacrificio de Cristo. Para que pudiéramos ser saciados, Él murió por nosotros. Entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Y esto, aunque no lo dice el texto como tal, ¿no? Pero sí apunta a eso, ¿no? Jesús sació la necesidad de todos aquellos cuantos creen en Jesús. Bueno, pues aquí vamos a concluir, ¿no? ¿Estás insatisfecho? Ya sabes qué hacer. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde y porque nos recuerdas que no necesitamos cosas realmente. No necesitamos métodos, soluciones. Lo que necesitamos es a ti, Señor.
Gracias, Señor, para que cuando lleguen los momentos difíciles o las pruebas o incluso las tentaciones podamos recordar, no necesito eso, necesito de Cristo. Que lo podamos recordar siempre, Señor. Y si hay queja o murmuración en nuestra vida, ayúdanos a identificar, Señor, qué es lo que estamos haciendo. Y danos otra vez de este pan de vida, Señor. Ayúdanos a relacionarnos contigo, ayúdanos a buscarte de todo corazón. Y quita todo eso que está ahí mal, Señor, ese vacío de nuestro corazón. Pero ayúdanos a confiar que esa es la manera, que eres tú y no es un método, que eres tú, Señor. Y gracias, Señor, por la palabra que hemos leído en esta tarde, que pueda ser de provecho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.